Están listas las salidoras del relevo senior femenino. Arrancó la prueba. Argentina, Colombia, Holanda, Estados Unidos, Alemania y Venezuela componen los 6 equipos finalistas de esta prueba de los relevos senior femenino. Van a dar la media vuelta. Las salidoras son las que más le toca dar. Una vuelta y un poquito más de 200 metros para completar los 5000 en total, ya que la pista pues mide 450 metros y dan 12 vueltas para completar los 5000 metros. Así que bueno, decimos que el Club de Patinaje Atlético Bolívar invita a todos los niños y niñas de Barinas a que se formen en la disciplina del futuro, el patinaje, totalmente gratis en la ciudad deportiva, trabajando por el reimpulso del deporte del estado Barinas. Se hace efectivo el segundo relevo. La representación de Holanda ahora toma la punta, seguido de Alemania, tercero Venezuela, cuarto Colombia, quinto Argentina y cierra el grupo La Morena, que está representando a los Estados Unidos. El Palacio del Bloomer tiene el más completo surtido en ropa para damas, caballeros y niños, además de lo mejor de la línea Diana y Jordi. Ubica tu Palacio del Bloomer en Barinita, Sabaneta, Libertad, Socopó y Barinas. Y si busca una solución integral, Telefón Import la tiene. Centrales telefónicas, teléfonos, fax, servicio técnico, además para que equipes tu hogar, lo mejor en línea blanca y marrón. Y lo que usted esté buscando lo consigue en Telefón Import en sus 3 tiendas, del Centro Comercial Bemeca, Edificio Terra Nostra y Centro Comercial El Dorado. Se realiza el cuarto relevo. Argentina ahora, cada vuelta ha punteado un equipo diferente. Luego Holanda, después la representación de Alemania. Recordamos que el equipo venezolano está compuesto por Sandra Huelvas, Carla Parada y Shannon Hernández. Son las 3 atletas que componen nuestro equipo, que bueno, al paso por la tribuna principal estarán cumpliendo el cuarto relevo y les restarán 8 vueltas del total de 5000 metros ruta senior femenina. Argentina de líder, segundo Holanda, tercero Alemania, cuarto Colombia, quinto la representación de Venezuela y sexto los Estados Unidos. Definitivamente el apoyo del público aquí en Guarne ha sido espectacular para las distintas pruebas, tanto en la pista como ahora en la ruta. Hoy es un día de trabajo, un día de estudio y bueno, tenemos tribuna principal y lateral llena, quizás la del frente usted la ven vacía, pero bueno, es un día normal de trabajo, de estudio, debido a que el próximo lunes aquí en Colombia es festivo. Aparte de eso, las entradas aquí son 8.000 pesos tribuna principal, 6.000 pesos tribuna popular. Al cambio nuestro serían 40.000 bolívares, tribuna principal todos los días y 30.000 bolívares, o 6 por 5, 30, sí, 30.000 bolívares, tribuna popular los días de competencia. Van a restar 2 vueltas. Viene la representación de Alemania adelante, segundo Colombia, tercero Argentina, cuarto Holanda, quinto el equipo de los Estados Unidos y sexto la representación de Venezuela, que está compuesto por Jamie Valencia, Shannon Hernández, que quizás es la que le ha tocado peor en las entregas, y Carla Parada. Van a hacer la última entrega y bueno, esto va a ser un remate espectacular entre los 2 equipos europeos y la selección de Colombia. Bueno, aunque Colombia, bueno, ahí va con Brigitte Méndez, Kelly Martínez, Luisa Gudel, un equipo de lujo que tiene para estos relevos, pero ha encontrado una fuerte ofensiva con la representación de Argentina, Estados Unidos, Alemania y Holanda. Se escapa la pequeñita Brigitte Méndez, que de verdad tiene un motor en esas piernas, no dice el tamaño. Aquí viene para la medalla de oro Colombia con Brigitte Méndez, el 1.42 de estatura y más de 20 títulos en su carrera. Segundo, creo que fue Argentina, y tercero la representación de Holanda. De todas maneras, ha ganado Colombia su medalla de oro número 30. Venezuela pues concluyó en el 6º lugar en esta prueba de los relevos senior femenino.